Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a tu canal, Don Plaquetín. Y en esta oportunidad, bueno, vamos a estar hablando de un circuito del cual lo tenemos aquí. Un circuito que es simple, la verdad, pero uno está bien y uno está mal. Bien, vamos a estar analizando este circuito que es bastante importante, más que nada si te querés dedicar a lo que es el estudio de los transistores. Porque, bueno, acá es donde hay un grave error a la hora de estudiar lo que son los transistores, que muchos pasan por alto y lo vamos a estar viendo en este video. Así que nada, gente. Y como habíamos dicho, teníamos dos circuitos, uno que estaba bien y uno que estaba mal. Ahora, ¿cuál es el problema de que uno esté bien y uno esté mal? Bueno, por empezar, los componentes son casi iguales. Hay una pequeña diferencia, pero en ambos casos está alimentado con el mismo voltaje de entrada, que en este caso son 12 volts. Los transistores son los mismos, por supuesto. Es el BC 548, no varía eso, son los mismos. Los LED son iguales, son de la misma alimentación, no soportan más de 20 mA, son de 5 milímetros. Así que nada, la cuestión es que si yo a esto, lo que es la base, que en el divisor resistivo tengo un volt, si yo lo conecto en la parte de acá, lo que es la base, este LED va a prender. Y en este caso, cuando conecte la base al divisor resistivo, este LED se va a quemar. Claro, y vos lo empiezas a analizar el circuito y me va a decir, bueno, don Plaquetín, la falla es muy fácil. Lo estás alimentando con 12 volts. Si bien es cierto que lo estoy alimentando con un voltaje que no debería poner una resistencia limitadora al LED, la verdad es que no, porque en este caso prende. En este caso es el que no prende, se quema. Entonces, si fuese ese caso, ¿cuál es el problema acá? Bueno, acá hay un pequeño detalle de lo que no te explican. Si bien le estaba diciendo que el LED es el mismo, el transistor es el mismo, el voltaje de alimentación es el mismo, el punto está aquí, en el divisor resistivo. Y ustedes van a estar diciendo, bueno, pero don Plaquetín me dijiste que son iguales. Sí, son iguales en cierto punto, pero en cierto punto no son iguales. Es decir, yo tengo un bol acá, pero dependiendo de que cuando conecte el transistor, van a cambiar estos voltajes y van a ser casi iguales. ¿Hay una pequeña diferencia? Sí, pero esa diferencia hace un montón. Para eso vamos a hacer una simulación. Si bien este circuito lo van a poder montar, es decir, cuando le termine dando los valores de resistencia, que es donde le digo que es el único detalle faltante, van a ver que si lo arma, funciona. Así que nada, vamos a hacer una pequeña simulación y mientras tanto mirate esta publicidad. Y en esta oportunidad, bueno, desarmando cosas, equipo agua, un equipo agua, creo que es de los principios de finales de los 80. Tengo que buscarlo porque no me acuerdo, y aparte este equipo nunca lo desarmé yo. La tierra me dice que es bueno en el sentido de que no tuvo tantas reparaciones, habría que ver. Creo que ninguna, porque por lo que veo, no. Bueno, y ahí ya sí me va a dejar sacar este para atrás, porque ya el transformador, lo ven, ya esta la pude sacar al transformador de la fuente. Esta es la parte más complicada, sacar el conector este. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque si a este le llegas a fallar, hermano, podés romper mucho del equipo. Bien, y como le estaba diciendo, para eso vamos a ingresar los datos a lo que es un simulador. Yo ya lo tenía más o menos preparado. Si bien ustedes me dirán, bueno, don Plaquetín, pero ¿de qué utilidad tiene esto? Bueno, tiene que estuve haciendo lo que era el cargador este de pila y estuve, por así decirlo, corrigiéndolo al circuito, porque el circuito en cierta forma no fue hecho para eso, en el cual me estoy basando en uno que tenía yo hace mucho y en las mejoras que le estoy haciendo actualmente. Así que nada, dio como resultado el ponerme a averiguar un poco de esto y dije, bueno, ya que estaba, voy a hacer un video para los muchachos que están ahí estudiando, así que nada. Le damos play y como pueden ver es lo que le dije, hay un volt en el divisor resistivo, tenemos la alimentación de 12 volts, tenemos un volt en el divisor resistivo, acá es por igual, tenemos un volt, si bien es 1,05 no importa, no, eso no tiene nada que ver. Está el LED de carga y el transistor, la base no está conectada y tenemos un amperímetro ahí. Lo tenemos por nada, porque está ahí, en verdad no. Si, en verdad es porque a futuro se puede seguir avanzando en el estudio de estos dos circuitos. Y lo que yo les decía, ahora conectamos las bases, le damos iniciar la simulación y como pueden ver uno se quema y el otro no. Es decir, este se quema y este no, este queda funcionando.
Ahora bien, vamos a poner tiramos para atrás la batería, sacamos esta parte de acá, ponemos el amperímetro, vamos a quitar lo que es la simulación, la explosión, y para así pueden ver que en este caso lo que le está llegando al LED es 13,5 mA, es decir, 13 mA. Por eso está dando está funcionando correctamente. Y en este caso, no, en este caso como pueden ver, yo sí coloco tengo 67 mA. Con razón, si va a quemar. Estoy muy pasado por el valor. Bien, ¿cuál era el por qué pasa esto? Bien, está mal explicado en algunos casos cuando te dicen que un transistor es de conmutación, es decir, no conmutación, sino te dicen, mira, un transistor es una llave. No, no es una llave. Ahí está mal explicado el concepto de transistor. Te dicen, no, el transistor es como una llave. Tiene saturación o tiene corte y no, no es así. El punto es que está mal explicado. ¿Pero por qué? Porque no todos los transistores son iguales. Por algo fueron hechos. Es decir, si yo por ejemplo a este lo cambio por otro transistor, el valor va a cambiar. De hecho yo puedo hacer un ejemplo acá. Dice 13 mA. Pero si yo en ese caso apago la simulación y cambio el transistor, y esto es real, no es que es porque sea el simulador, sino porque en la vida real te va a pasar. De hecho yo por eso siempre digo de uso general y trato de usarlos de uso general para que puedan utilizarlo. Por ejemplo, si yo utilizo el 2N2222 y le doy play, fíjense que me bajó 3 mA más. Estoy en 10 mA ahora. Bajó la corriente. ¿Y si por qué? Si no es el mismo... No todos los transistores son lo mismo. La ganancia en beta de este transistor es menor. El BC 548 tiene muchísima más ganancia que cualquier otro transistor. Por eso ahí es donde se revela gran parte de esto. Pero no en su totalidad, sino que es parte, ¿sí? Pero es importante saberlo, que si yo cambio el transistor me va a cambiar el circuito. Por eso siempre se debe preguntar por cuál lo puedo reemplazar. Pero no es en ese cuál es si dentro más o menos del rango. Tampoco nos pasemos de vivo. Bien, acá está lo que yo les decía. Esta es la gran diferencia. Que el divisor resistivo son iguales, es decir, los dos me dan 1 volt, uno 0,9, que está bien, no importa, les dije no importaba, pues son iguales. Pero como pueden ver, la diferencia está en que el divisor resistivo, uno es de alta resistencia y el otro es de muy baja resistencia. Uno tiene por debajo del miliamper, ya serían 100 microamper, y el otro es 1 miliamper. Y eso en la base cambia en el transistor. ¿En qué cambia? Bueno, en que el transistor es un amplificador tanto de voltaje como de corriente. Los dos están sujetos a la ley de Ohm. Ninguno de los dos se escapa de la ley de Ohm. Es decir, un transistor nunca se va a escapar de la ley de Ohm. Y acá lo único que te va a cambiar, la variante que hay de diferente en un circuito y otro si lo analizás, es que en uno tenés 700 mA y en el otro tenés 700 mA. Voy a decir, bueno, no, entonces es lo mismo. No es lo mismo. Voy a correr un poco más esta batería para acá. Y fíjense, la diferencia están en esos 90 mA. Esos 90 mV. Ahí está la diferencia. Esos 90 mV son lo que te van a hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo ahora voy a poner los valores, ¿no? de lo que son las resistencias estas. Me acuerdo cuando iba a la primaria y te decían, despacio, profesora, no dicte tan rápido que estoy copiando. Bien, hemos introducido los valores y tenemos que en un divisor resistivo, si bien el voltaje es el mismo, es decir, te va a dar lo mismo en el punto de la base, la corriente va a ser diferente, es decir, la corriente entre la unión base-emisor va a cambiar dependiendo de lo que yo tenga como base colector de polarización y base emisor como, por así decirlo, amplificador de corriente. Es lo que va a determinar la diferencia. Porque el transistor hace eso, amplifica no solamente el voltaje, sino la corriente que haya entre colector y emisor. Entonces en este caso yo al hacer el intercambio de los valores voy a tener ya lo que veíamos en un principio, que si yo pongo lo mismo, la simulación va a explotar, se va a explotar el coso, porque recuerden que la corriente
de este circuito es de 50 y pico, pero vamos a hacer una mejora. Es decir, si yo tuviera que cambiar este valor, ¿no? Y dijeran, bueno, para estabilizar el circuito, ¿de cuánto debería ser? Bueno, debería ser de unos... Yo voy a poner el teclado de pantalla porque siento conectar el teclado y no tengo ganas. ¿600? ¿Será? Tal vez, 600. Sí, era 600. 500 es muy bajo, me da el valor muy bajo de base. Y lo ven, yo acá pongo simulación, explosión que está activado en el simulador para que estalle. Y ya acá no se quema el LED. ¿Lo ven? Se estabiliza. Y sigo alimentándolo con 12 volts porque ya les digo, el problema no es la alimentación, no es la resistencia de carga. Es decir, no tiene que tener una limitante. En verdad, esto es por un cálculo básico que decís, si vos lo estabilizás a lo que es la alimentación del LED, pasando por un transistor, la llave no es 100% llave. Yo le puedo poner una resistencia a esa llave. Puedo determinar cuánto es la corriente y cuánto es el voltaje. Es lo que tiene un buen transistor. De aquí donde nacen las grandes mentes de decir, bueno, de ahí desarrollaron lo que es un amplificador. Es decir, cuánto quiero que amplifique de corriente y cuánto quiero que amplifique de tensión. Y yo en base a eso modifico o no la amplificación de un, para así decir, por un amplificador de audio. Y ven acá la corriente es de 13 mA. ¿Lo ven? Ahí lo estabilicé al mismo valor que este. ¿Lo ven? Y es lo mismo. Lo único que varió fue que este es menos inestable, tiene una impedancia de entrada muy bajo, por lo cual me va a llevar a que ante la mínima se me va a quemar el transistor tanto como el LED. Y en este caso me va a permitir un mayor uso. ¿Por qué? Porque la impedancia es muy alta. Por lo tanto, y bien, y a la hora de elegir lo que vendría a ser un amplificador, bueno, quedaríamos con que esto es un amplificador de voltaje, dado que la impedancia es elevada. Entonces, con cualquier señal acá amplificaría muy fuerte, pero me amplificaría el voltaje y no la corriente. Y en este caso me amplificaría más la corriente que el voltaje. ¿Se entiende? Hay una pequeña variante, sí, y es lo que me determina que entre uno y otro, ¿qué es lo que debo elegir? Por supuesto que se pueden elegir más variantes, no solamente esas, se pueden hacer muchísimas más. Porque por acá lo vamos a estar dejando, pero por ejemplo yo puedo hacer cambios, cambiando los transistores. Van a haber cosas, pero lo vamos a dejar por acá. Entonces, me va a quedar tal que así. Si yo tengo, si bien tengo divisores resistivos que se le parecen, la diferencia que este es de... Entonces tenemos que este está cerca del microampere, es decir, no llega al miliampere, y este está con una corriente de arriba de 1 mA. Esa diferencia hace que en la base, cuando yo conecte un transistor, el voltaje caiga más o menos. Entonces esa pequeña diferencia es la que hace que el LED enciende o se queme. Bueno, si querés saber más, recordad que tenés estos videos, van a estar siguiendo en lo que son para el modo miembro o modo colaborativos, como quieran inscribirse en el canal. Yo esta parte la voy a dejar por acá, ya para que quede más o menos cómo es la idea de los que vamos a estar trabajando en lo que son estos cursos, que vamos a estar explicando mucho sobre el tema transistores. Como pueden ver, hay formas de cuidar los transistores van a cambiar, se puede analizar millones de circuitos, siempre con pequeños tramos, ¿no? Porque analizar por un todo, siempre cometemos errores, pero si vamos paso por paso y parte por parte, no se nos puede escapar un circuito, es imposible que se nos escape uno. Pero como pueden ver, la magia de el analizar paso a base de cada uno nos hace entender esto, que si yo conecto un LED a una fuente de alimentación de 12 volts, si yo tengo el voltaje y la corriente exacta en la base del transistor, él mismo no se va a quemar. Y si no tengo idea alguna, esto lo va a cambiar. Por supuesto que esto va a llevar a otro circuito que lo vamos a estar viendo más adelante, pero bueno, ya eso lo veremos en... El que lo tenga en modo miembro lo va a poder ver al video, y bueno, y los que no pueden tener un pequeño donativo que les voy a dejar debajo de la descripción, y van a poder acceder a esto y mucho más contenido acerca de lo que es el estudio de la electrónica. Va a haber circuitos esporádicos, es decir, así, que nos van a abrir un poco más el camino de la idea, porque, por así decirlo, cursos hay un montón. La mayoría están fuera de foco, no son más o menos repeticiones de lo mismo, pero por ejemplo no te explican estas partes de lo que es la polarización en base a un transistor. Estas partes no están explicadas, que el transistor no es solamente un amplificador de voltaje, también es un amplificador de corriente. Entonces,
¿cómo que estas cosas están pasadas de helada? Y esto después lo vamos a analizar más adelante en el circuito, que tiene que ver a la hora de ponerlo como un regulador. Es decir, si yo hago un regulador de voltaje, ¿qué resistencia tiene que haber en base? Porque en base a eso, la corriente de lo que es decir, la corriente que va a tener el regulador, cuánta es y cuánta no puede pasar. Hay un montón de cosas, gente. Así que nada, lo vamos a estar dejando por acá. Nos estamos viendo en la próxima. Chau, 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 chau. Chau. Ay, por cierto, este lo puedes armar, ¿eh? No te quedes con las ganas, armátelo a ver que funciona. En serio, este funciona. Si consiguen una resistencia de 10, de 100, una de 10K, transistor BC548, también puedes utilizar el 2N2222, ¿eh? Un LED cualquiera lo alimentan con 12 volts, a ver que el LED prende y no se quema. No hagan este, pues se lo va a quemar el LED a la primera. Y de hecho el transistor acá dice que no, pero estalla. A mí se me ha quemado, ¿eh? Pero nada, hagan la práctica. Para los que quieren hacerlo, hagan esta. Hagan esta, midan voltaje y si no, cambien la resistencia, el LED por una resistencia y vayan probando y van a ver que siempre un amperímetro, un multímetro en mano y van viendo esas cosas. Así que nada, gente,